Bueno, muchas gracias. Es un placer estar acá con este grupo de amigos de la Sociedad de Trauma. Y bueno, gracias por la bienvenida. Hola Felipe, ¿cómo andás? Bueno, voy a hablarles un poquito acerca de tips en la extracción de cuerpos extraños intraoculares, que va a ser los primeros pocos minutos. Y luego les voy a hablar de unos cuerpos extraños intraoculares que son los que están flotando en el vitrio, que creeríamos que son los más sencillitos y a veces nos pueden dar complicaciones. Y bueno, terminaremos la presentación, si tenemos tiempo, con el caso que más me hizo dudar intraoperatoriamente y bueno, es un caso excepcional que les quiero mostrar. Eh, Así que vamos a poner acá. Ahí está pantalla completa. ¿Están viendo la pantalla completa? Todavía no. No, todavía no. Se me arma un quilombo acá. A ver, AL, view. Ok. Ahí sí, ¿no? Ahí está en pantalla completa. Ahí sí, sí señor. Sí. Bueno, a ver cómo hacemos para sacarle. ¿Escuchan el audio del video? No se escucha, Martín. Hola, ¿me escuchan ahí? No se escucha. El No, video. no se escucha. El video no se escucha. Tenemos vos problemas técnicos. Entonces, sharing. Vamos a ponerle que este video tiene audio y no sé cómo sacárselo. A ver. Ah, acá sé, ahí. Ahí estamos. Bueno, lo primero y principal cuando uno está frente a un cuerpo extraño intraocular es cerrar la puerta de entrada. Entonces lo que hacemos es una peritomía. En este caso la puerta de entrada está cerca de la entrada será 4 milímetros limbo. Pero bueno, lo que hacemos cuando entra un cuerpo extraño intraocular es si es córnea, cerrar la herida corneal; si es esclera, cerrar la herida escleral; si está por detrás de los rectos, tomar los rectos y cerrar la entrada. Muy rara vez, nosotros extraemos el cuerpo extraño intraocular por la misma entrada. Entonces, como regla general, cerramos la puerta de entrada como para tener luego el ojo presurizado para hacer una cirugía intraocular. Otra cosa muy importante son los medios visibles. Si nosotros tenemos una hemorragia en cámara anterior, tenemos que limpiar esa hemorragia en cámara anterior para poder tener visualización intraoperatoria. Es importantísimo. Si hay edema de epitelio, uno tiene que remover el epitelio o con una esponja se hace una maniobra que se apoya una esponja de Merosil sobre el epitelio y a veces logramos poder quitarle un poco la edematización del epitelio de mecanismo osmótico, ¿sí? Pero es importantísimo tener los medios que sean visibles. Luego realizar una peritomía sectorial sobre la mano hábil o la mano en donde vamos a extraer el cuerpo extraño intraocular. Si bien podemos hacer, estas son cirugías antiguas en donde utilizamos trocar cánulas no valvulados, pero aún planeando la cirugía con trocar cánulas valvulados,
si nosotros sabemos que luego vamos a tener que ampliar la esclerotomía para poder extraer el cuerpo extraventricular, a veces es de buena técnica realizar una peritomía previa y introducir el trocar cánula sobre el área desnuda de conjuntiva para luego es mucho más fácil sacar el trocar, ampliar la esclerotomía a través de la misma entrada de que estábamos ampliando la entrada que hizo el trocar cánula. Luego realizamos una vitrectomía central. Es muy importante antes de extraer el cuerpo extraventricular, limpiar todo el vitrio y preparar todo el campo como para la extracción del cuerpo extraventricular. Tengamos en cuenta que nosotros siempre entramos con pinzas, y a veces esas pinzas son de un tamaño considerable y tenemos que sacar los trócares y a veces hacer esclerotomías mucho más grandes que 20G, y si nosotros no limpiamos bien la base del vitrio, por donde vamos a hacer esclerotomías amplias, podemos tironear y maltratar la base del vitrio y generar desgarros iatrogénicos. Así que es muy, muy, muy importante cuidar mucho el vitrio, realizar una vitrectomía completa sobre la zona en donde vamos a tanto entrar con pinzas como extraer el cuerpo extraventricular. Porque muchas de las complicaciones que se realizan iatrogénicas durante la cirugía de trauma, muchas de estas complicaciones como desprendimiento de retina por desgarros en el postoperatorio, muchas de ellas pueden ser prevenidas con una buena técnica quirúrgica. La protección macular con perfil de carbono, van a ver que depende, cada cirujano, algunos que dicen que no tiene ningún sentido utilizar el perfil de carbono para proteger el área macular del desplazamiento de los cuerpos extraños intraoculares sobre el polo posterior. Eso lo vamos a ver luego. Es muy importante liberar las adherencias del cuerpo extraño intraocular al vitrio. Fíjense, este cuerpo extraño intraocular, paciente con 10 décimas agudeza visual, tenía este cuerpo extraño intraocular flotando, digamos, bien adherido, perdón, a la base del vitrio. Y a veces podemos teñir con triamcinolona para ver bien el vitrio y liberar las adherencias vítreas al cuerpo extraño intraocular para justamente bajar la posibilidad que si nosotros tiramos del cuerpo extraño intraocular, que está a su vez bien adherido al vitrio, podamos generar desgarros iatrogénicos. Acá este es otro caso en donde liberamos las adherencias vítreas al cuerpo extraventricular para luego realizar su remoción. Entonces la idea es no ir a buscar el cuerpo extraventricular de forma apresurada, sino ir preparando todo el terreno para tratar de bajar complicaciones intraoperatorias. Una vez hecho todos estos pasos previos, ampliamos la esclerotomía y más o menos como regla general, uno tiene que tener la idea de que la papila mide 1,5 milímetros, entonces comparamos adentro del ojo qué tamaño tiene el cuerpo extraventricular en relación a la papila y ampliamos la esclerotomía siempre un poco más grande de lo que creemos que es el cuerpo extraventricular para bajar la posibilidad de complicaciones que es que se nos queda trancada en el momento de salir. Otra cosa que es básica, pero bueno, uno frente al momento en donde uno está por extraer el cuerpo extraventricular, es alinearlo sobre su eje más largo que esté en la misma línea del instrumento, ¿sí? Obviamente no vamos a ponerlo al revés, como si fuese una T,
sino que el eje más largo tiene que estar alineado al instrumento y de esa forma va a poder extraerse por un agujero más pequeño, por una esclerotomía más pequeña. Fíjense cómo aquí estoy extrayendo, bueno, este es otro caso, pero siempre es alineándolo con el largo que esté alineado al de la pinza. Y a veces son de este tipo no son alargados, sino son anfractuosos y bueno, hay que tratar de que ocupe el menor espacio como para poder extraerlo por la esclerotomía más pequeña. Pero acuérdense que siempre la esclerotomía tiene que ser mayor a la al tamaño del cuerpo externo intraocular. En cuanto al instrumental, depende. Acá tenemos un cuerpo externo intraocular vegetal que está clavado en la córnea. Obviamente había tratado el cirujano previo o el que lo derivó de extraerlo, pero era una espina que estaba clavado desde el estroma hacia el endotelio, entonces la extraemos con una pinza de vitrio. Cuando son cuerpos externos intraoculares que están en cámara anterior, lo ideal son estas pinzas que se llaman de Lieberman, que son muy, muy cómodas para extraer el cuerpo extraño, porque abrazan el cuerpo extraño y evitan que queden atrapadas en los labios de la incisión. Esto es un cuerpo externo intraocular que está dentro del cristalino. Nunca había tenido uno y vinieron dos en la misma semana. Estos son casos, probablemente tengan 10, 11 años. Y también fíjense cómo lo extraigo con la pinza de Lieberman. Por suerte, los cuerpos externos intraoculares, por lo menos en Argentina, que con las leyes de trabajo se pusieron muy rigurosos, son cada vez menos frecuentes. Antes teníamos un promedio de 5 por mes, entre 5 y 6 por mes. Hoy en día, gracias a Dios, son 1 o 2 por año. En un centro de trauma como tenemos nosotros, que atendemos trauma quirúrgico derivado de todo el país. Por suerte se pusieron muy firmes con las leyes laborales y es totalmente mandatorio utilizar en todas las obras anteojos de protección. Bueno, una vez que pudimos extraer el cuerpo externo intraocular, cerramos la esclerotomía. Y no obstante, podemos reintroducir un trocar cánula para completar los pasos siguientes. El desprendimiento de la hialoide posterior es uno de los pasos importantísimos en toda cirugía de trauma, en realidad en toda cirugía de vitrio, ¿no? Pero más en las cirugías de trauma, porque estamos frente a un ojo que probablemente tenga un pequeño desgarro, que esté inflamado, que por ahí estuvo varios días con esta inflamación. Entonces es un caso ideal para que no solo haga un desprendimiento de retina, sino que haga una PBR, ¿no? Entonces la única forma de sacarnos de encima el vitrio es desprendiendo la hialoide posterior, entonces ya no hay más adherencias vítreas sobre la retina. Entonces uno dice, bueno, terminé, saqué el cuerpo externo intraocular, cierro y me voy a casa. No, acá sigue la cirugía. Fíjense en este caso cómo estamos tiñendo con triamcinolona y podemos desprender la hialoide posterior. Y ni hablar si hay un desgarro de retina. Hay que involucrar el desprendimiento de la hialoide posterior en la zona del desgarro.
Fíjense, aquí estamos evaluando la retina periférica bajo indentación escleral externa, y fíjense que hay una diálisis iatrogénica en la periferia retinal. Así que es muy importante evaluar la retina periférica. Y luego evaluar, por más complejo que haya sido la cirugía, si nosotros tenemos soporte capsular, ¿por qué no implantar un lente intraocular? Y en el caso en donde podamos, siempre hay que hacer capsulorrexis circulares continuas, inclusive en caso de cuerpos extraños intraoculares que han roto la cápsula posterior. Si nosotros hacemos una capsulorrexis circular continua y pequeña, podemos, como en este caso, implantar el lente intraocular con ápticas en el sulcus y óptica atrapada dentro del saco capsular, por detrás de la cápsula anterior. Y eso tiene muchas ventajas. Primero, estabilización del centrado del lente intraocular. Segundo, la posición efectiva del lente intraocular queda calculada como la calcularon las fórmulas. Y tercero, que es para mí una de las más importantes, bueno, se aleja también del iris, bajando la posibilidad que genere irritación crónica del iris, baja el riesgo de hemorragias, ifema, síndrome de Irving-Gass, pero para mí una de las ventajas más importantes es que compartimentaliza el ojo. Si nosotros por X razón tenemos que colocar aceite de silicón, gas o algún tamponaje, al estar en esta posición el lente intraocular, evitamos migración del gas o aceite de silicón segmento anterior. Así que bueno, acá les voy a mostrar una presentación que se llama cuerpos intraoculares móviles de segmento posterior. Los que están flotando en el vitrio tienen comportamiento distinto a los cuerpos extraños intraoculares adheridos. Tenemos riesgo elevado de injuria macular al desplazarse este cuerpo extraño intraocular al polo posterior, y son inestables al ser liberados de las adherencias vítreas al comenzar la vitrectomía. Y bueno, a veces uno aprende por los errores propios. Lo ideal, el hombre más inteligente es el que aprende por errores de los demás. Así que bueno, ustedes que tienen que ser más inteligentes que yo, tienen que aprender por errores míos. Entonces les voy a mostrar un caso que debe ya tener 15 años de operado. En ese entonces tenía 27 años, 8 horas de evolución, ajustando una leva de un grupo electrógeno. Le salta una esquirla y así lo recibo yo, con una herida penetrante corneal. Fíjense que resto de cristalino en segmento anterior. Y bueno, comienzo la cirugía. Fíjense la novedad acá, eran los trocarcánulas valvuladas. Entonces, comenzando la cirugía, realizando un cierre de la entrada. Realizo tinción de capsular con azul tripán. Siempre tratamos de realizar la capsulorrexis circular continua. En este caso, como teníamos una ruptura capsular que se iba hacia al ecuador del cristalino, con una tijerita comienzo la capsulorrexis. Y ahí realizo una capsulotomía posterior. Entonces, fíjense acá el video. Yo no veía bien qué era lo que pasaba, pero ahí empiezo a hacer una vitrectomía y ¡paf! Se me cae el cuerpo externo intraocular arriba de la mácula. Es muy sencillo el porqué. Estos cuerpos externos intraoculares están flotando en el vitrio y al empezar a liberar las adherencias vítreas al cuerpo externo intraocular, que es más o menos lo que lo sostiene, se liberan y caen por gravedad al polo posterior, y en este caso cayó cerca de la mácula.
Entonces, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer. En este caso, utilicé imán de tierras raras, medí la mano con una pinza y extraje el cuerpo extraventricular. Obviamente siempre lo colocamos sobre la córnea para filmarlo. Teñimos con triamcinolona. Por suerte, parecería que la fobia zafó, pero en el haz papilomacular se ve una zona blanca en donde había impactado el cuerpo extraño. Desprendo la hialoides posterior. Fíjense que coloqué el chandelier ya cuando se había complicado la cosa, no de rutina. Y este caso me enseñó muchísimas cosas. Miren cómo con el chandelier lo que ya en ese entonces eh, utilizamos el chandelier para poder hacer un shaving de la base del vitrio y una semiología de toda la retina en la periferia. Bueno, el ojo lo dejé en afaquia. A la semana se veía bastante bien la mácula. Fíjense cómo se veía el pit foveal en todos los cortes. Y fíjense cómo, habiendo desprendido el hialoide posterior, cómo al mes ya había generado esta membrana epirretinal. Entonces nuevamente entro, voy a adelantar un poquito. Lo que hice fue, que también es interesante, realicé un pelaje de la membrana limitante interna, pero el epicentro, que era la zona de la injuria en donde había golpeado el cuerpo ventricular, lo dejé para último momento. No es buena idea tironear de ahí, porque ya es una zona en donde está adherida patológicamente esta membrana a la retina, y por ahí si tironeamos mucho podemos romperla y poder sangrar. Entonces empezamos a tirar y vemos que nos sale fácil. Lo que podemos llegar a hacer es un trimming con el vitriófago. Y en este caso lo que hicimos fue implantar un lente intraocular de 3 piezas, atrapando la óptica por debajo de la cápsula anterior. Y esto es la foto del postoperatorio. Fíjense qué estabilidad tiene el lente intraocular, cómo mejoró la mácula y mejoró mucho la visión. O sea que de mucha suerte evité que caída del cuerpo extraventricular sobre la fobia, sobre el polo posterior, dañe la fobia, y por suerte este paciente tan joven recuperó buenísima visión. Esto es a los 2 años del accidente. Así que bueno, a raíz de esto, comencé a hacer esta técnica quirúrgica, en estos casos de cuerpos extraños intraoculares que flotan en el vitrio, y como en todas las cirugías que hago, utilizo chandelier de rutina, menos en las cirugías de agujero macular o membrana preretinal, pero en todo el resto de las cirugías utilizo chandelier de rutina, que nos permite muchísimo más maniobrabilidad dentro del ojo, y hacemos maniobra bimanual. ¿En qué consiste esto? Ahora vamos a ir viendo los videos, pero la idea es, entramos con el perfluorocarbono en una mano y con el vitriófago en otra. Entonces, a medida que voy haciendo un pequeño espacio con el vitriófago, voy inyectando perfluorocarbono. Y de esa forma, inyecto un poquito de perfluorocarbono en el polo posterior y luego voy a liberar las adherencias vítreas al cuerpo extraventricular, y el perfluorocarbono, la interfaz entre solución balanceada en la periferia de perfluorocarbono genera gran tensión superficial del perfluorocarbono, que si el cuerpo extraventricular choca contra esta pared de perfluorocarbono, se va a ir a un costado y no va a penetrarlo, y evitamos que dañe la mácula. Entonces, bueno, este es un caso de un paciente que llegó a la guardia con una hemorragia subconjuntival y con 10 décimas de visión. Siempre entonces
digo a todos los médicos jóvenes, tengan cuidado que las hemorragias subconjuntivales normalmente no son importantes, pero siempre hay que preguntarle al paciente qué estaba haciendo, si estaba con alguna máquina de impacto, taladro, o algún compañero de trabajo estaba martillando, porque puede llegar a ser un cuerpo extraventricular. Así que bueno, aquí comienza la cirugía. Diez décimas de hueso visual tenía este paciente. Y no sé si ven el puntero ahí, que parece una coma. Esa es la entrada del cuerpo extraventricular. Acá estoy vista desde el cirujano. Cerramos la puerta de entrada, aunque parecía bastante valvulada. Peritomía, cerramos la puerta de entrada. Peritomía sobre la mano hábil. Coloco Chandelier. Este es un video que ya se ve un poquito mejor, que ya tiene... es un poco más moderno. Fíjense cuál es la idea. Ahí está el cuerpo extraventricular, ¿lo ven? Entonces, con una mano hago un poquito de vitrectomía y cuando libero un poco el vitrio en el polo posterior, voy inyectando perfluorocarbono a medida que sigo haciendo vitrectomía. Fíjense que a medida que sigo haciendo vitrectomía, ya el cuerpo extraventricular se empieza a mover, ¿sí? Entonces, inyecto y esto es típico, cuando inyectamos perfluorocarbono y se generan dos burbujas es porque el ojo está lleno de vitrio. Así que y ahí corto esa pared de vitrio que impedía que las dos burbujas de perfluorocarbono se unan. Y aquí, una vez que tengo el perfluorocarbono en polo posterior, sigo haciendo lo que habíamos hablado. Liberamos las adherencias vítreas del cuerpo extraventricular. Miren cómo se ve esa zona de retina, que aquí lo estamos viendo en hora 6, que en realidad también es hora 6, que es muy común. Yo creo que se llama anillo blanco de Coates. Es la zona, en realidad es una zona de inflamación retinal. El anillo blanco de Coates es un anillito que se ve alrededor del cuerpo extraventricular cuando está varias horas o bastante tiempo sobre la retina. Entonces, aquí ampliamos la esclerotomía. Esta pinza me encanta, es una pinza que diseñó Mahemer para extracción de cuerpos extraventriculares, que tiene diamantes en la zona del grip, en donde agarra el cuerpo extraventricular. Y fíjense cómo al liberar las adherencias vítreas al cuerpo extraventricular, como el cuerpo extraventricular se apoyó sobre el menisco del perfluorocarbono, ¿sí? Esta es una maniobra que me gusta hacer, que es abrir el labio externo de la herida como para ayudar a tener buena visualización y evitar que se atranque el cuerpo extraño. Fíjense cómo vamos viendo todos los pasos que hablamos, ¿no? Cierre de esclerotomía, volvemos a colocar el trocar canula valvulado, aspiramos el perfluorocarbono. Tengan en cuenta que el ojo tiene mucho vitrio. Colocamos un poquito de triamcinolona, que es desprender la hialoides posterior en un ojo joven es mucho más complejo que el típico desprendimiento de la hialoides posterior en un paciente con un agujero macular, que es mucho más añoso, ¿no? Entonces acá parecía que había salido, pero no me quedé muy tranquilo, entonces vamos a utilizar, esta es la maniobra del pescador, que es con una cánula de aspiración activa. Fíjense cómo con aspiración al máximo, cómo empezamos a hacer esta maniobra y ahí realmente lo que logramos fue desprender la hialoides posterior. Y es un antes y un después. Cuando nosotros desprendemos la hialoides posterior, la posibilidad de complicaciones postoperatorias
desde membranas prerretinales hasta desprendimiento de retinas severos, con posibilidad de pérdida de visión definitiva, bajan muchísimo. Y fíjense cómo aquí estamos nuevamente bajo la iluminación de chandelier, cómo revisamos la retina periférica, y eso blanquito que se ve ahí es era la zona donde había entrado el cuerpo intraocular. Y ahí terminó la cirugía. Fíjense qué lindo fondo de ojo y qué linda mácula tuvo este paciente en el postoperatorio. La época pre-Daytona. Este es un segundo caso que es básicamente lo mismo. Ya teníamos Daytona, así que esto debe ser en el año 2015. Nuevamente, cierre de la puerta de entrada. Es muy importante, por más que sean incisiones pequeñas valvuladas en la córnea, cerrarlas porque se va a comportar mucho mejor esta incisión frente a presurizar el segmento anterior, y también hay que tener en cuenta el astigmatismo inducido de las incisiones corneales por más valvuladas que sean, ¿no? Entonces así es en donde todas mis vitrectomías las preparo. 25G con trocar cánulas valvuladas, iluminación de chandelier que lo voy a poner en hora 12. Aquí sabemos que la cápsula posterior está rota, entonces hice una pequeña vitrectomía posterior, sin abrir la infusión. Llenamos la consultancia viscoelástica a la cámara anterior. Y esto es un tip importante. Si bien no es ideal comenzar una capsulorrexis tan periférica, tratamos siempre de hacer una capsulorrexis circular continua y buscando la ruptura de la cápsula anterior por el cuerpo extraocular, como para luego realizar la capsulorrexis continua. Entonces, aprovechando que el cuerpo extraocular rompió la cápsula anterior, comenzamos ahí para realizar la capsulorrexis. Bueno, básicamente lo que hacemos acá es una facoaspiración de forma bimanual, pero lo interesante es que, fíjense cómo, no sé si se llega a ver, pero se ve una especie de V corta, que se ve la cápsula posterior rota por el cuerpo extraventricular. Siempre tenemos que estar presentes de que puede haber vitrio en cámara anterior, entonces no queremos tironear del vitrio. Para bajar las posibilidades de generar nosotros un desgarro iatrogénico. Entonces, si hay vitrio o vemos que el vitrio va hacia cámara anterior, realizamos vitrectomía por par plana. Y en este caso, también si podemos aprovechar y realizar la capsulorrexis circular continua posterior para darle mucho más estabilidad al saco capsular. Entonces, con una pinza de vitrio, en este caso una serrated forceps, realizamos capsulorrexis circular continua posterior. Nuevamente, conecto el chandelier. Y fíjense que en este caso se ve aún mejor la técnica quirúrgica, que es ya en una cirugía un poco más moderna. Las cánulas para inyectar perfluorocarbono son las dual bore. Pero fíjense que a medida que empezamos a hacer vitrectomía, el cuerpo extraventricular cómo se desplaza. Ya con eso está súper bien de inyectar perfluorocarbono. Entonces, mientras hago vitrectomía con aspiración, inyecto perfluorocarbono con la otra mano. Y fíjense nuevamente que al empezar a liberar las adherencias vítreas del cuerpo extraño, se va a apoyar sobre el perfluorocarbono, porque tiene gran tensión superficial. Es distinto si uno llena el ojo con perfluorocarbono
agarra el cuerpo externo intraocular, se mete dentro del perfluoro de carbono y lo suelta, ahí obviamente se va a ir a la fobia. Pero cuando hay una interfaz entre la sustancia balanceada y el perfluoro de carbono, siempre tiende a quedarse acostadito sobre el borde de la interfaz entre el perfluoro de carbono y la solución balanceada. Saco el trocar, amplío la esclerotomía. Esa es la idea, tratar siempre en trauma de generar, hacer como una especie de cirugía programada y saber el paso a paso qué es lo que uno va a hacer. Y bueno, y en la época en donde no existían los trocar cánulas valvulados, eran aún peores estos cuerpos externos intraoculares móviles porque había mucha turbulencia dentro del ojo al sacar el instrumental, y esta turbulencia a veces hacía que estos cuerpos externos intraoculares desaparezcan y uno diga dónde están. Y a veces se van a la par plana o se quedan trabados en las zonas cercanas a la esclerotomía. Entonces, bueno, acá aspiramos y cortamos y aspiramos el perfluoro de carbono. Tengan en cuenta que este ojo está lleno de vitrio y es típico comportamiento del perfluoro cuando el ojo está lleno de vitrio. Y miren en este caso cómo fue un poco más fácil el desprendimiento de la hialoide posterior, y lo pudimos hacer sin necesidad de teñir ni hacer ninguna maniobra extra. Y aún así siempre tuve mis épocas de cirujano de retina. Cuando empecé siempre usaba triamcinolona, después pensé que ya no la necesitaba más y hace muchos años volví a utilizarla siempre de rutina poniendo un poquitito, porque muchas veces uno termina viendo cosas que de otra forma no las hubiera visto, ¿no? Así que nunca viene mal. Y también ayuda cuando queda un poquitito de actuar como antiinflamatorio. Entonces, nuevamente, si nosotros tenemos terreno como para poder implantar un lente intraocular, siempre tratamos de hacerlo. Y acuérdense la posibilidad de, si hay capsulorhexis circular continuo o resto de capsulorhexis anterior, siempre tratar de posicionar la óptica lente por debajo de la cápsula anterior para tener todas esas ventajas que ya hablamos. Y bueno, esta es a las 24 horas del postoperatorio y cómo fue mejorando a medida que iban pasando los días, con una recuperación realmente excelente a los 3 meses del postoperatorio. Así que bueno, en resumen, esta es una maniobra bimanual para evitar la migración del cuerpo externo intraocular a la región macular, y la combinación de dos instrumentos ayudados por el chandelier. Y luego hay que seguir con todas las maniobras que habíamos visto en la parte básica, que es liberación de la ascendencia de vitreos al cuerpo externo intraocular, extracción del cuerpo externo intraocular, desprendimiento de la hialoide posterior, semiología de la retina periférica. Yo creo que ya estamos en tiempo, así que esto va para otro día. Podemos ir a las preguntas, que es lo más lindo de todas estas reuniones. Muchas gracias. Bueno, para agradecer por tan excelente charla y estos casos tan ilustrativos. Una pregunta, ¿y
En alguna oportunidad pensé en usar tal vez viscoelástico pesado para proteger la mácula en los cuerpos extraños que son como cortantes, porque la posición vertical en el menisco a veces puede dañar la retina. Sí, hay trabajos. De hecho, cuando yo era residente hice estudié mucho porque estaba con el doctor Magrán, que hablábamos de los viscoelásticos para proteger la mácula, pero nunca lo hice a nivel quirúrgico. No, no me, nunca lo probé. ¿Vos lo probaste? Sí, intenté sacar un cuerpo que era muy delgado, muy filoso, y cuando lo ponía en posición vertical, me dañaba justo en el menisco, en la inclinación, ejercía presión sobre la retina. Entonces, y era bien plano, entonces era un poco dificultoso para también meter la pinza, ¿no? Entonces, comencé a inyectar un poco en el mismo menisco, un poco de viscoelástico, y le hice como un colchón que me permitió un poco agarrarlo con más facilidad, ¿no? Y el retiro también es, bueno, bastante sencillo, ¿no? Claro, sí, pero bueno, lo del perfluoro, yo siempre escucho oftalmólogos que dicen que no tiene ningún sentido y, y, em, y se ponen a decir, si uno tira cuerpo extraño adentro del perfluoro, obviamente cae. La idea del perfluoro es no llenarlo por completo al ojo, sino llenarlo, digamos, hacer una pequeña burbuja en el polo posterior, como para que actúe la tensión superficial de la interfaz entre el perfluorocarbono y la sustancia, el BSS, ¿no? Acá alguien pregunta, ¿qué opina de la extracción de cuerpo extraño intraocular por vía anterior? Eso es una maniobra que se utiliza mucho, que es la maniobra de darse las manos. Es totalmente de buena práctica, ¿no? Para cuerpos extraños intraoculares en donde la cápsula posterior está rota, este, y son cuerpos extraños intraoculares muy grandes en donde uno prefiere no hacer una gran esclerotomía. Este, yo uso, sí, utilizo, y hay otra pregunta que si utilizo Chandelía en todos los casos, sí, siempre, 100% de los casos, menos en los agujeros maculares o las membranas retinales. Este, y realizar peeling de membrana limitante interna, no, únicamente cuando hay membrana epirretinal, si no, no lo hago. Así que Martín, ¿cómo acá, estás? sí, hola, ¿cómo andás? Bien, Hay bien preguntas acá. divertidas. ¿Cómo estás? Siempre una buena charla de Martín. Oye, Martín, te quería preguntar en relación a la extracción de los cuerpos extraños. Creo que a muchos no ha sucedido que cuando estamos retirando el cuerpo extraño se nos aloja en la pared, ¿no es cierto? Y de repente decimos, ¿dónde está el cuerpo extraño? Si intentamos, no intentamos, si intentamos, nos hipotoniza el ojo. En relación a eso, ¿qué técnicas nos podrías sugerir tú? Yo sé que tú tomaste el labio, ampliaste la incisión, pero cuando a uno se le pierde un poco el cuerpo extraño dentro del ojo, no sabe si está en la pared, si se nos cayó. La técnica, hay un desconcepto que es, espero que ninguno lo use de rutina, pero el desconcepto que es, tengo un imán, entonces saco con el imán el cuerpo extraño intraocular por la esclerotomía. Ese es un desconcepto porque claramente se va a quedar atrancado, porque el imán tiene mucha fuerza como para maniobrar y darnos la mano entre una mano y otra, pero con el imán el cuerpo extraño a través de la esclerotomía no es una buena técnica. Para tratar de bajar el riesgo, que a todos se nos ha quedado trancado un cuerpo extraño intraocular en lo que le llamo yo en el canal del parto, es hacer una esclerotomía más grande de lo que creemos que es necesario. De última damos un puntito más, eso es importantísimo, y tengan en cuenta lo que les decía, que el tamaño de esclerotomía más o menos lo calculamos según, en comparación con el tamaño del cuerpo externo intraocular contra la papila. La papila tiene 1,5 milímetros, y a veces usamos cuchilletes preseteados. Y uno dice, bueno, pasame cuchillete de 2,4. Y más o menos te das una idea del tamaño de los cuerpos extraños intraoculares, ¿no?
Otra cosa importante, que la ampliación de la esclerotomía no tiene que ser solo en la esclera, sino tiene que ser profunda, porque hay veces hay vitrio y entonces tiene que quedar como bien limpia la entrada, ¿no? Y que lo que creo que es lo más importante justamente para bajar el riesgo de que quede trabado el cuerpo extraventricular, tener buen instrumental. El trauma no se hace con cualquier cosa, el trauma se hace con instrumental de trauma. Entonces, tener una buena pinza de cuerpo extraventricular, creo que si uno tiene que pensar cuál es el armamento para operar cuerpos extraventriculares, hoy en día, antes había un imán que se llamaba imán de tierras raras de Grihaber, que valía, no sé, cuando Grihaber hacía instrumental reusable, y era carísimo, y bueno, nosotros lo teníamos y creo que es 19G. Pero hay empresas como, ¿cómo se llama este? Synergetics, que no sé si sigue siendo Synergetics o es de Bausch y Lomb ahora, que vende imanes de tierras raras, creo que hay de 23G, o sea que inclusive uno puede utilizarlo, y creo que hay de 25. Y la ventaja del imán de tierras raras es que es un lindo instrumento para darse la mano para poder, si uno tiene un chandelier, uno levanta o levita el cuerpo extraño con el imán de tierras raras y con la otra mano lo toma con una pinza. Después es lindo tener una pinza tipo basket o de Wilson, que son las que tienen como tres bracitos para perdigones. Y bueno, hay mucho instrumento dedicado a cuerpos centroculares y es bárbaro tenerlos. Y la otra que es esta pinza, que es la que a mí me fascina y me gusta tanto, que tengo una 0 kilómetros guardada por si se me llega a romper la que uso, ¿no? Que es esta de Mahamer, que bueno, tiene diamantes como se llama polvo de diamante, ¿no? En la zona en donde toma el cuerpo extraventricular, entonces una vez que uno lo traba, es rarísimo que el cuerpo extraño se patine. ¿Esa de qué proveedores? Mira, las que compré yo eran cuando Grihaber hacía instrumental descartable, de reusable, perdón. Grihaber fue comprada por Icon y cuando lo compró Icon pasó al negocio de hacer instrumental descartable, así que dejó de hacerla, pero probablemente haya alguien que las haga. La pinza de cuerpo extraventricular de Mahamer. Así que bueno, es importante tener instrumental y no hacerlo con cualquier cosa. No utilizar una pinza que está diseñada para extracción de membranas retinales y no están diseñadas para cuerpos extraventriculares, entonces la posibilidad que se escape el cuerpo extraño es altísima. Buenísimo. Muchas gracias. Martín, una pregunta. Cuando Sí. usamos el perfluoro sin haber retirado toda la hialoides, ¿qué tener presente para evitar que ese volumen produzca una tracción en la periferia? Lo que hay que tener presente es, si uno inyecta perfluorocarbono, estar cortando y aspirando para hacerle lugar a que entre, ¿no? Tengan en cuenta que el vitrio es transparente y si uno quiere inyectar perfluorocarbono sin aspirar y generar el volumen necesario en el polo posterior, que es una burbujita chiquita, lo que va a ser hipertensar el ojo, ¿no? Aún con una dual bore cánula, que son las cánulas que están diseñadas para inyectar perfluorocarbono, que tienen doble vía, uno que uno inyecta y permite el egreso pasivo de la solución balanceada, pero no anda la dual bore porque se tapa con vitrio, ¿no? Entonces, por eso la idea es realizar aspiración y corte con el vitrófago en la otra mano. Pero esa es la técnica.
Aquí hay una pregunta de Jorge Fernández, del doctor Fernández. ¿Cuánto tiempo puede estar un cuerpo extraño intraocular para enviarlo a un retinólogo? Lo más importante de los cuerpos, hay estudios de la guerra de Irak que son muy interesantes, ¿no? Porque antes se hablaba que el cuerpo extraño intraocular es una urgencia. Se sabe hoy en día que lo más importante es dar un punto y cerrar el ojo, eh, y era lo que hacían en el combate, ¿no? Se colocaban antibióticos intravenosos, se hacía un cierre primario de la herida y después el retinólogo lo operaba, a veces hasta una semana o más después, ¿no? Así que no es una urgencia, eh, no es una presa que uno tiene que sacar a toda costa, sino lo más importante es tratar de bajar el riesgo que el ojo se infecte y que luego lo opere el mejor retinólogo que haya en el servicio, ¿no? Este, y que los otros vean cómo es, porque cada vez, gracias a Dios, son menos frecuentes. No sé cómo es allá en sus países, pero bueno, acá, gracias a Dios, cuando nosotros sacábamos 5 o 6 por mes, mis amigos norteamericanos se agarraron la cabeza y decían, yo no, hace 7 años que no opero un cuerpo extraño. Cirujanos de alto volumen, ¿no? Y bueno, de a poquito se van contagiando los países, gracias a Dios, para justamente prevenir accidentes. En estos estudios de la guerra de Irak, eh, me parece que también usaban antibióticos, ¿no? Hasta Antibióticos, lo que antibióticos endovenosos. Sí. redujo considerablemente los riesgos de endoftalmitis por cuerpos extraños intraoculares, ¿no? ¿Tiene un valor en la práctica, digamos, para la espera de la cirugía? A ver, si yo, si yo, si es un cuerpo extraño intraocular que ha sido cerrada en la puerta de entrada o por una herida valvulada, y tiene que esperar 3, 4, 5 días, no creo que, digamos, yo esperaría a un buen cirujano 2, 3 días antes que me lo haga un médico inexperto. ¿Vos qué harías, Charles? Mm, bueno, Creo que es sí, lo que pasa es que estaba revisando las una complicaciones. pregunta del auditorio, no, disculpa, eh, respecto a los usos de los antibióticos. Nosotros acá en Perú, en realidad, los pacientes llegan muy tarde, ¿no? O sea, pasa mucho tiempo para que lleguen. Y en realidad, o desde el momento que llegan, y antes, cuando hacen la consulta para la referencia, les indicamos de que el paciente le den tratamiento endovenoso sistémico, ¿no? En todo Ajá. caso, clindamicina y ceftriaxona es una buena combinación que cubre positivos, negativos y anaerobios. Entonces, bueno, un poco en correlación con la data, sí, pues es uno de los factores que disminuye la posibilidad de endoftalmitis, ¿no? Claro, sí. Sí, lo que hay que tener en cuenta es que acá la barrera hematocular está alterada, entonces antibióticos que no penetran normalmente dentro del ojo, en estos casos sí penetran, ¿no? Y sí doy de rutina antibiótico por vía oral, en todos los casos de trauma, no así intravítreos. Y veo que el ojo no tiene signos de inflamatorios exagerados, no, no pongo ni en el BSS ni intravítrea al finalizar la cirugía. Ahora sí, cualquier cosa que me llame un poquito la atención, que tenga un poco más de Tyndall de normal, y eso sí, dejo antibióticos fortificados intravítreos. Nos preguntan si realiza capsulotomía posterior de rutina y existe la preferencia de algún tipo de lente para estos casos. ¿Algún tipo de Si, lente si, especial? si la cápsula posterior está indemne, coloco lente de monopieza. Si la cápsula posterior fue rota por el cuerpo extraocular, sí realizo capsulotomía posterior de rutina
que se puede hacer perfectamente con estos pinzas de vitrio, de pinza con diente, como las Serrated Forces de Grihaber. Y cuando ya está rota la cápsula posterior, me encanta colocar lente de 3 piezas. Que en el caso en la clínica nosotros tenemos stock del modelo SA60T, que es el acrílico hidrofóbico de Icon. Pero lente de 3 piezas de acrílico, sí. Preguntan si se coloca láser en la zona del cuerpo extraño intraocular de no estar en la mácula. Sí, si hay una pequeña ruptura retinal, no solo hay que desprender la hiloide posterior que involucre la ruptura retinal, sino también realizar la fotocoagulación con láser. ¿Sí? Okay. Muchas gracias. Acá hay una pregunta interesante. Si alguna vez tuve un cuerpo extraño intraocular clavado en polvo posterior y no pude retirar. Tuve un caso que fue una herida perforante, ¿no? Fue córnea, cápsula anterior de cristalino, cápsula posterior, entró al vitrio, impactó en el haz papilomacular y se alojó en la órbita. Ese paciente lo operé de catarata traumática, vitrectomía por hemorragia vítrea, y el cuerpo extraño estaba ahí. Digamos, no lo veía, pero lo había visto que estaba ahí por imágenes. Lo dejé, el paciente evolucionó muy bien, con 20-30, 20-25 de agudeza visual, y a los 6 años posteriores hizo una membrana neovascular en la zona de la ruptura retinal y yuxtafoveal. Y lo traté con antiangiogénicos, le hice 4 aplicaciones mensuales, en su momento Avastin, que era el único que había, y anduvo muy bien. Así que un caso interesante. Y el último video que tenía era un caso intraescleral, en donde el cuerpo extraño intraocular estaba dentro de la pared. Un caso muy, muy, muy interesante por cómo las cosas que iba viendo en la cirugía y bueno, el ojo una vez que saqué el cuerpo extraño intraocular con la presión de infusión, esa presión de infusión se me fue a la órbita, entonces me hidrató la órbita y tuve que cerrar los párpados del paciente con pinzas porque estaba tan hidratado todo que era como proptósico el ojo, ¿no? Paciente que anduvo fantástico, pero un caso sumamente interesante. Así que tuve casos de cuerpos extraños intraoculares en cualquier parte de la pared del ojo, ¿no? Es muy importante, bueno, también las heridas esclerales, ¿no? Hacer peritomía, tomar los rectos, estar absolutamente seguro que uno pudo cerrar el ojo para luego seguir. Martín, una consulta. Yo creo que tú eres un experto haciendo desprendimientos de vitrio posterior. Y muchas veces hemos tenido lesiones en el polo posterior muy cercano a la arcada y tenemos que hacer el desprendimiento de vitrio. ¿Cómo puedes manejar eso para hacer un desprendimiento de vitrio sin generar un aumento del desgarro de la retina? Si uno tiene un desgarro de retina en el polo posterior. No, cercano a la arcada. Muchas veces los cuerpos extraños tienen la suerte de quedar fuera de la arcada y uno cuando está haciendo el desprendimiento de vitrio puede empezar a traccionar y obviamente generar un aumento del desgarro. ¿Qué Sí, nos podría pero orientar? sí, siempre tratar de hacerlo con triamcinolona, que ayuda muchísimo a ir viendo la dinámica de dónde uno está tironeando, a dónde va la tracción, pero igual hacerlo, ¿no? Siempre uno trata de ir del polo posterior hacia la periferia, en esa dirección, ir como abrazando la zona de la rotura. No sacarlo de forma plana, sino ir viendo de sacarlo en forma de abrazo. Pero es fundamental, esos casos son como los más importantes que uno tiene que desprender la hiloide posterior. Todos los casos horribles que nos llegan de desprendimiento de retina con PBRs relacionados a trauma previo son porque los cirujanos no hicieron las cosas como debían, ¿no? Y uno de los errores más comunes es no desprender la hiloide posterior.
parece tan transparente en pacientes jóvenes, que uno dice, parece que se desprendió, como ese caso que les mostré, y estaba toda la hiloide posterior adherida. Y esos son los casos en donde terminan a veces sin visión, ¿no? Así que uno no tiene que tener miedo. Si uno tiñe, puede reteñir. Si uno pone tensionolona, vuelvan a poner tensionolona. Y si no le sale, usen esa maniobra que le mostré con la cánula de aspiración activa, con la punta de silicón, que es la maniobra clásica que es de toda la vida, ¿no? Hoy en día las puntas de vitrectomía tienen diseños con agujeros cada vez más distales, entonces, y ahora tienen el borde biselado en los casos de Alcon, entonces cada vez es más fácil aspirar cerca del plano retinal y desprender la hiloide posterior, cada vez más fácil con la punta de vitrectomía. Pero bueno, no hay que olvidarse de los conceptos básicos de cirugía que uno lo puede hacer de una forma muy sencilla con la punta de aspiración, la cánula de Charles, ¿no? La punta de silicón con la cánula de aspiración, que en este caso activa. Te compran las canulitas chiquitas, te conectan a la conexión de extrusión, si el equipo tiene extrusión independiente, y si no, a la aspiración se desconecta el vitreófago y se conecta a la misma línea de aspiración del vitreófago. Entonces uno con esta canulita, de forma activa, con vacío proporcional del equipo de vitrectomía, uno puede aspirar y ayudar a desprender la hiloide posterior. Buenísimo, muchas gracias. Una curiosidad, ¿cuál sería, digamos, lo óptimo cómo es que debe quedar el lecho donde estuvo el cuerpo extraño? Digamos, ¿cuáles serían, una vez que uno sale a decir, bueno, dejo esto de estas condiciones para evitar que prolifere o para evitar de que se desprenda la retina por ahí? Y el lecho para mí, de donde estuvo el cuerpo intraocular, tiene que quedar sin hiloide posterior. Si hay una rotura retinal, con láser, ¿sí? Cubierto con láser, y bueno, y nada más. Hay algunos que proponen realizar una coroidectomía, yo no lo hago. Y bueno, obviamente si en el lecho hay hemorragia porque hay lesión coroidea, cauterizarlo, ¿no? El peor enemigo en el postoperatorio es que haya sangre en algún lugar del ojo, que eso, sangre más inflamación, igual a complicaciones. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más de los asistentes del auditorio? Felipe. No, clarísimo, y siempre Martín dando los mejores tips para los casos complejos. Así es. Bueno, encantados de la presentación, sobre todo los casos, ¿no? Que son muy ilustrativos y con elementos prácticos que son aplicables en la práctica diaria de todos los retinólogos, sobre todo también los que ven problemas de trauma ocular. Felipe, no sé si algunas palabras. No, nada, nuevamente agradecer la posibilidad de estar en estas charlas. Gracias a Martín, Carlos Wong, que siempre es el que está presente en esto. Doctor, usted también, así que nada, nos estamos viendo, recuerden, ISO 2023 en Cartagena de India, para que lleguemos todos allá. Te agradezco Ahí nos mucho. vemos, ¿eh? Ahí nos vemos. Ahí está el organizador oficial. Gracias para la publicidad. Ahora los esperamos. Ya saqué pasaje. Eso está muy bien. Bueno, muchas gracias, Martín, por excelente charla y por el auditorio que nos ha acompañado, por las preguntas y todos los aportes que han enriquecido esta reunión. Tus últimas palabras, Martín, de despedida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es muy lindo que hayan tantos médicos
que les interesa trauma. La realidad es que trauma es algo apasionante que puede sacar lo mejor de cada uno a nivel quirúrgico, entender el ojo de forma completa, desde el segmento anterior a posterior. Así que es como un hobby dentro de la oftalmología que me acompañó desde el inicio. Así que es muy lindo que hayan tantos médicos entusiasmados con esto, ¿eh? Así que bueno, mil gracias por la invitación y nos vemos pronto. Muchas gracias también y buenas noches a todos. Buenas noches, chao Martín, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, Hasta luego. chicos. Gracias. Buenas noches. Chao.